La historia comienza en Huixquilucan, Estado de México, una zona residencial acomodada donde vivía la familia Guevara Fara. El fraccionamiento era exclusivo, con vigilancia privada, jardines cuidados y edificios modernos. Desde fuera, todo transmitía seguridad y calma, un lugar donde cualquier familia querría criar a sus hijos. Pero detrás de esas paredes se gestaba un misterio que estremecería a todo el país. La protagonista de esta tragedia era Paulette Guevara Fara, una niña de apenas 4 años. Era descrita por quienes la conocieron como dulce, sonriente y llena de vida. Sin embargo, también tenía una condición especial, una discapacidad motriz y de lenguaje que limitaba sus movimientos y le impedía comunicarse con fluidez. Por esa razón, dependía por completo de los adultos para realizar hasta las tareas más simples. Su madre, Lisette Fara, se encargaba de la rutina nocturna. Aquella noche del 21 de marzo de 2010, como siempre, llevó a Paulette a su habitación. La acomodó en la cama, la arropó con sus cobijas favoritas y le dio un beso en la frente. Según sus palabras, no había nada inusual, ningún detalle que llamara la atención. La niña quedó dormida, tranquila, en un espacio que supuestamente era seguro. La familia contaba además con 2 niñeras, Marta y Erika Casimiro, que desde hacía tiempo ayudaban en el cuidado de Paulette. Ellas también aseguraron que esa noche la pequeña estaba bien, acostada y descansando en su habitación. Todo parecía dentro de lo normal. Pero a la mañana siguiente, la rutina se quebró. Cuando entraron al cuarto para despertar a Paulette, la cama estaba vacía. Las cobijas estaban revueltas, pero no había señales de la niña. Su silla ortopédica permanecía en un rincón, intacta, como si nadie la hubiera usado. Las ventanas seguían cerradas, y la puerta del departamento mostraba sus cerrojos puestos. El desconcierto se transformó rápidamente en miedo. Era imposible que Paulette hubiera salido sola. Apenas podía caminar, y mucho menos abrir puertas pesadas o bajar escaleras sin ayuda. Lisette llamó a su esposo, Mauricio Guevara, y juntos comenzaron una búsqueda frenética dentro del departamento y en las áreas comunes del fraccionamiento. Nada. La niña parecía haberse desvanecido en el aire. Minutos después, comenzaron las llamadas. Primero a familiares, luego a conocidos, y finalmente a las autoridades. La noticia corrió rápido. Una niña había desaparecido misteriosamente de su propio hogar. En cuestión de horas, policías municipales llegaron al lugar. Revisaron el departamento, las áreas comunes, estacionamientos y jardines. Vecinos fueron entrevistados, y algunos aseguraron no haber visto nada fuera de lo normal aquella noche. La desaparición se volvía aún más inexplicable. Los padres estaban desesperados, pero algo en sus declaraciones empezaba a generar dudas. Mientras Lisette decía que había dejado a su hija profundamente dormida, Mauricio mencionaba detalles distintos sobre la rutina nocturna. Y las niñeras, por su parte, daban versiones que tampoco coincidían del todo. Esa misma tarde, la noticia comenzó a circular en los noticieros locales. El caso de una niña perdida en un fraccionamiento exclusivo no era un evento común. Los medios empezaron a llegar, y pronto las cámaras se instalaron frente al edificio. Lisette apareció frente a los micrófonos, con lágrimas en los ojos, pidiendo ayuda para encontrar a su hija. Sus palabras eran claras, pero su tono generó reacciones divididas. Algunos la veían como una madre angustiada, otros, como una mujer distante, incapaz de mostrar el dolor que se esperaba. Mientras tanto, las autoridades ampliaban la búsqueda. Se revisaron autos, se levantaron actas, se notificó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Incluso perros entrenados fueron llevados al departamento para rastrear olores. Pero nada. El primer día terminó sin pistas. Y lo que debía ser una investigación simple se transformó en un misterio absoluto. En la mente de todos surgía la misma pregunta. ¿Cómo podía desaparecer una niña que apenas podía moverse, en un lugar cerrado y vigilado? El caso de Paulette Guevara Fara no tardó en transformarse en un escándalo nacional. Lo que comenzó como una búsqueda local se convirtió, en cuestión de horas, en una historia seguida minuto a minuto por los noticieros de todo México. La imagen de la pequeña, con su sonrisa inocente y mirada tierna, apareció en carteles, espectaculares y transmisiones en cadena. La presión sobre la familia crecía a cada instante. Lisette Fara, la madre, ofreció entrevistas desde el propio departamento, rodeada de periodistas y cámaras. Pedía ayuda, lloraba en pantalla, suplicaba información. Pero la forma en que hablaba, a veces con calma excesiva, otras con frases confusas, empezó a despertar sospechas en la opinión pública.
Muchos espectadores comentaban que algo en su comportamiento no cuadraba. Mauricio Guevara, el padre, también habló con los medios. Su actitud era distinta, más reservado, más serio. En ocasiones parecía contradecir lo que Lisette decía. Mientras ella afirmaba haber acostado a Paulette a las 9 de la noche, él decía que la había visto después. Estos pequeños detalles, aparentemente insignificantes, se convirtieron en munición para los rumores. Las niñeras, Marta y Erika Casimiro, también fueron interrogadas. Ellas insistían en lo mismo, que la niña estaba en su cama la noche del 21 de marzo, y que a la mañana siguiente ya no estaba. Dijeron que habían tendido la cama, que todo parecía normal, y que no escucharon ruidos extraños durante la madrugada. Sin embargo, incluso sus palabras parecían llenas de vacíos. ¿Cómo nadie había notado algo raro? Los investigadores ampliaron la búsqueda. Revisaron cámaras de seguridad del fraccionamiento, interrogaron a vecinos, analizaron llamadas telefónicas. Cada día se montaban operativos en distintas zonas de Huixquilucan y alrededores. Se decía que la niña podía haber sido secuestrada. Otros hablaban de un descuido fatal. Y los más oscuros insinuaban la posibilidad de que alguien cercano a ella supiera más de lo que decía. La cobertura mediática se volvió asfixiante. Programas de televisión transmitían en vivo desde el edificio, día y noche. Reporteros acampaban frente al fraccionamiento. El país entero observaba, opinaba y exigía respuestas. El caso se convirtió en tema de sobremesa, en redes sociales y en discusiones de café. Pero, mientras más cámaras entraban al departamento, más preguntas surgían. Algunos periodistas señalaron la extraña actitud de Lisette al permitir que se grabaran imágenes dentro de la recámara de Paulette. Allí, frente a las cámaras, se mostraba la cama perfectamente hecha, las paredes decoradas con dibujos infantiles, peluches acomodados en estantes. Todo parecía normal, demasiado normal. Al mismo tiempo, especialistas comenzaban a criticar la forma en que la investigación estaba siendo llevada. La escena estaba contaminada, demasiadas personas entraban y salían, incluyendo reporteros y camarógrafos. Los peritos no tenían control absoluto del lugar. Esa falta de rigor marcaría el caso para siempre. Con cada día que pasaba, la tensión aumentaba. Lisette se mostraba cada vez más en televisión, lo que generaba comentarios crueles. Algunos la acusaban de buscar protagonismo, otros la defendían como una madre que usaba los medios para encontrar a su hija. Mauricio, en contraste, evitaba cámaras y se refugiaba en declaraciones breves y sobrias. El procurador del Estado de México, Alberto Basbás, anunció que se trataba de un caso prioritario. Se desplegaron equipos de investigación, peritos y unidades caninas. El discurso oficial era claro, no se descansaría hasta encontrar a Paulette. Pero pasaban los días, y no había resultados. 9 días de búsqueda infructuosa. 9 días de teorías, rumores, contradicciones y lágrimas televisadas. Hasta que, el 31 de marzo de 2010, todo cambió. En la misma habitación que había sido revisada innumerables veces, en la cama que había aparecido en televisión, entre el colchón y la base de madera, apareció el cuerpo sin vida de Paulette. La noticia explotó como una bomba. El país entero quedó en shock. ¿Cómo podía ser que, después de cateos, entrevistas y revisiones minuciosas, la niña hubiera estado allí todo el tiempo? El caso, que ya era polémico, se convirtió en uno de los mayores misterios de México. El 31 de marzo de 2010, México amaneció con una noticia que parecía sacada de una pesadilla. Después de 9 días de intensa búsqueda, de operativos policiales, de perros rastreadores y de cámaras transmitiendo en vivo desde el departamento, el cuerpo de Paulette Guevara Fara fue hallado en el lugar más impensado, su propia cama. El hallazgo fue descrito por las autoridades como un accidente doméstico. Según la versión oficial, Paulette se había deslizado entre el colchón y la estructura de madera de la cama, quedando atrapada sin poder pedir ayuda. Su discapacidad motriz habría hecho imposible que se liberara por sí misma, y finalmente murió por asfixia. Pero la explicación estaba lejos de convencer. Los periodistas que habían estado en esa habitación durante la semana anterior afirmaban con firmeza, no había nada extraño en la cama. La propia madre había dado entrevistas sentada en el borde del colchón, y las cámaras de televisión habían mostrado la recámara varias veces. ¿Cómo era posible que nadie hubiera visto a la niña allí? Las imágenes del levantamiento del cuerpo fueron impactantes. Paulette fue encontrada envuelta en cobijas, en un espacio tan reducido que muchos expertos señalaron lo absurdo de la hipótesis oficial. Peritos, criminólogos y médicos forenses independientes criticaron la teoría del accidente.
¿Cómo podía permanecer allí 9 días sin que el olor llamara la atención? ¿Cómo los perros rastreadores no la detectaron? Las niñeras, Marta y Erika, declararon que habían tendido la cama y nunca vieron ni escucharon nada fuera de lo normal. Los vecinos insistían en que las búsquedas fueron exhaustivas. Incluso los peritos habían revisado el cuarto en varias ocasiones. Todo parecía imposible. El procurador Alberto Basbás salió a dar declaraciones ante la prensa. Sostuvo con firmeza que la muerte de Paulette había sido accidental y descartó la posibilidad de homicidio. Argumentó que la falta de movilidad de la niña explicaba cómo pudo quedar atrapada sin lograr salir. Sin embargo, la indignación social crecía. La opinión pública no aceptaba esa conclusión. En programas de televisión, tertulias y periódicos, especialistas en criminología y psicología señalaban inconsistencias. ¿Por qué Lisette y Mauricio daban versiones contradictorias sobre la noche del 21 de marzo? ¿Por qué la cama no fue inspeccionada a profundidad desde el primer día? ¿Cómo podían justificar la ineficiencia de una investigación que tardó 9 días en descubrir algo tan evidente? La presión mediática era brutal. México entero exigía justicia y respuestas claras. Pero lo que se obtenía eran más dudas. Mientras tanto, el funeral de Paulette se convirtió en un evento cargado de dolor y de cámaras. Las imágenes de la pequeña, vestida con sus mejores ropas, recorrieron el país. Vecinos y extraños acudieron a dejar flores y peluches en las puertas del fraccionamiento, en un gesto de solidaridad, pero también de rabia contenida. La versión oficial no solo fue cuestionada, sino que encendió teorías alternativas. Algunos decían que el cuerpo había sido colocado después en la cama, como parte de un encubrimiento. Otros aseguraban que la familia sabía más de lo que decía. Y muchos acusaban directamente a las autoridades de negligencia criminal o incluso de complicidad. El procurador Basbás trató de sostener su versión, pero cada palabra que pronunciaba parecía hundirlo más en la incredulidad popular. Los noticieros abrían con titulares devastadores. ¿Accidente o encubrimiento? La cama donde nadie vio nada. El misterio de Paulette, pregunta sin respuesta. El hallazgo no cerró el caso. Lo abrió aún más. Porque lo que debía ser la solución se convirtió en el verdadero enigma. ¿Cómo una niña pudo permanecer muerta en su propia cama durante 9 días sin que nadie lo notara? Tras el hallazgo del cuerpo de Paulette Guevara Fara, lejos de cerrarse, el caso se convirtió en uno de los episodios más polémicos y debatidos de la historia reciente de México. La versión oficial, que hablaba de un accidente doméstico, fue recibida con incredulidad por la mayoría de la sociedad. Los ciudadanos, periodistas y expertos coincidían en una cosa: había demasiadas inconsistencias. La hipótesis de que Paulette había quedado atrapada accidentalmente entre el colchón y la base de la cama resultaba, para muchos, insostenible. Teorías principales. 1. El accidente verdadero. Una parte de los peritos sostenía que la discapacidad motriz de la niña podía haberla llevado a resbalarse y quedar atrapada en una posición fatal. Esta versión explicaba la ausencia de huellas de violencia y coincidía con el dictamen final de la Procuraduría. 2. El encubrimiento familiar. Otra teoría señalaba a la familia. Las contradicciones en los testimonios de Lisette Fara y Mauricio Guevara fueron vistas como señales de que ocultaban algo. Algunos creían que un accidente doméstico había ocurrido, pero que los padres, por miedo al escándalo, habían intentado ocultarlo. 3. La negligencia de las niñeras. También se mencionó la posibilidad de que las cuidadoras, Marta y Erika, hubieran tenido un papel más relevante. Su acceso constante a la niña y su versión repetida de los hechos levantaron sospechas. 4. La complicidad de las autoridades. Quizá la teoría más extendida fue la del encubrimiento institucional. Muchos mexicanos pensaban que el Estado, al no poder resolver con eficiencia el caso, había preferido cerrarlo con la explicación más sencilla: un accidente. Así se protegía la imagen de las autoridades, aunque la verdad quedara enterrada. La caída del procurador. La indignación creció tanto que el procurador Alberto Basbás terminó renunciando a su cargo en mayo de 2010, apenas semanas después de haber declarado oficialmente que la muerte había sido accidental. Su salida fue vista como una admisión tácita de que el caso había sido mal manejado. El impacto en los medios y la sociedad. El caso Paulette reveló la enorme influencia de los medios de comunicación en las investigaciones judiciales. Las cámaras dentro del departamento, los programas de análisis y la cobertura constante hicieron del caso un espectáculo nacional. Pero esa misma exposición también contaminó la escena y generó más dudas que respuestas.
La sociedad mexicana quedó marcada por la sensación de impunidad e incompetencia. Muchos padres se sintieron identificados con el miedo de perder a un hijo, pero también indignados con la forma en que se manejó la búsqueda. El legado. Años después, la historia de Paulette sigue viva en la memoria colectiva. Se hicieron documentales, series y reportajes que intentaron explicar lo inexplicable. Sin embargo, el caso quedó como una herida abierta, un ejemplo de cómo la justicia puede fallar, de cómo la verdad puede quedar atrapada entre contradicciones, intereses y silencios. Paulette no fue recordada solo como la niña cuya vida terminó de manera trágica, sino como el símbolo de un sistema roto que no supo protegerla ni darle justicia. Al final, la pregunta que estremeció a México sigue sin respuesta definitiva. ¿Paulette murió realmente por accidente, o alguien quiso que jamás se supiera la verdad?